Un cordial saludo para todos. Les habla Fernando Cheye, un escritor y docente uruguayo radicado en Colombia desde el año 2011, precisamente aquí en la ciudad de Cúcuta. Como miembro de honor de la Academia de Historia de Norte de Santander, hoy les voy a compartir una semblanza, una aproximación a la obra y a la vida del poeta Carlos Martín. Me parece una de las voces fundamentales de la poesía colombiana que ha quedado de alguna manera un poco soterrada y por esto a mí me interesa un poco reivindicarla. Además por una cosa muy personal, que yo estudiando la obra de Carlos Martín pude establecer algunos paralelismos con lo que fue su vida y con lo que es mi vida, como escritor, como poeta, como alguien que está viviendo en un país lejano a su país de origen y que está haciendo su obra en otro país que no es el suyo. El ensayo se titula Huellas literarias más allá de las fronteras y tiene un subtítulo que dice Un acercamiento personal a la vida y a la obra del poeta Carlos Martín. La primera referencia que tuve del poeta Carlos Martín fue en la obra Vivir para contarla, las memorias lamentablemente inconclusas de Gabriel García Márquez, publicadas en el año 2002. Allí, el premio Nobel colombiano se refiere a la importancia que tuvo Martín en la consolidación de su vocación como escritor. Nos cuenta que en el año 1944 Martín ingresó como rector del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, donde él estudiaba. El tono confesional, claro y ameno de las memorias garciamarquianas llevó a que me hiciera una imagen bastante clara del poeta, que más que poeta, declara Gabriel García Márquez, parecía un abogado por su formalidad en el vestir. Lo imaginé caminando con su bigote esmeradísimamente recortado y su frente despejada por los pasillos de aquella institución, contagiando a esos muchachos llenos de sueños literarios, recomendándoles la lectura de Flaubert, de Dumas, de Thomas Mann, hablándoles, entre otros muchos temas, de los modernistas americanos y de la importancia de la figura de Rubén Darío para la poesía de nuestro continente y de nuestra lengua. Lo cierto es que más allá de su importantísima obra, a la que me referiré más adelante, con su ejemplo, Carlos Martín posibilitó que aquel muchachito flaco y desaliñado, que luego llegaría a la cumbre de la literatura mundial, escribiera su primer reportaje y publicara su primera creación literaria con el seudónimo de Javier Garcés, un poema titulado Canción. Luego de ese primer contacto con la figura de Carlos Martín, he descubierto que son muy curiosos los elementos fortuitos que me vinculan a su vida y también a su obra. En Chiquinquirá, lugar donde nació en 1914, conocí al escritor Raúl Ospina, quien, como director de la Fundación Cultural Getón Ferro en el año 2008, apenas unos meses antes de que Martín muriera, le rindió un homenaje con el descubrimiento de un busto en el parque que lleva el nombre de otro gran poeta chiquinquireño, Julio Flores. Y esto también es muy significativo para mí en este hilo de coincidencias literarias, ya que yo tuve el gusto de conocer el municipio de Usiacurí, la casa donde pasó sus últimos días Julio Flores, gracias a haber ganado un concurso nacional de ensayos que me llevó hasta allí, coincidentemente, con un ensayo sobre la cuentística de Gabriel García Márquez, con lo que parece entonces que la serpiente se termina mordiendo la cola. Hay otros elementos que me acercan, o mejor creo que me emparentan, con lo que fue la vida de este poeta. Al igual que él, soy un docente de literatura que ha ejercido en su país y también en un país extranjero. Martín concretamente lo hizo a partir de 1961 en Holanda, donde ganó por concurso la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Utrecht. Incluso fue nominado como profesor vitalicio gracias
a un decreto firmado por la reina Juliana. Al igual que él, he escrito no solamente poesía, sino también crítica literaria, disciplina que he tenido la posibilidad de difundir no solo a través de los libros, sino también desde un programa literario en una radio universitaria extranjera. Yo tuve un programa en la radio 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde tenía una sección de crítica literaria. Y Martín lo hizo durante 15 años en la radio Nederland. También soy académico de la lengua, como lo fue Martín, y académico de la historia. Carlos Martín precisamente fue académico, miembro no solo de la Academia de la Lengua en Colombia, sino también de la Academia de la Lengua venezolana, país que lo condecoró con la medalla Lucila Palacios. Finalmente, al igual que el gran poeta, he tenido la dicha de haber recibido algunos reconocimientos. Recordemos que Martín obtuvo numerosos galardones tanto por su obra poética como también ensayística. Allí están los premios que obtuvo con motivo de los 300 años de la muerte de Lope de Vega y del centenario de Bécquer, el premio de la poesía Aurelio Arturo, entre otros. Pero entre los tantos elementos que me diferencian de Carlos Martín es que yo hasta el momento no he dirigido ninguna revista literaria como sí lo hizo el poeta boyacense, que estuvo al frente de Altiplano y también de la revista titulada Sábado. Tampoco soy abogado porque Carlos Martín no solo parecía un abogado, como nos contó García Márquez en su autobiografía con la que empecé la charla, sino que lo fue del Ministerio de Educación y también de la compañía Shell. Pero bueno, la idea de este ensayo no es hablar de mí, simplemente me pareció importante mostrar los paralelismos de mi vida con la del poeta chiquinquirreño, de manera que la referencia a lo anecdótico de mi persona sirviera para contar parte de su biografía de forma más novedosa. De aquí en más me centraré únicamente en el poeta Carlos Martín, de quien además de los méritos referidos, hay testimonios de que tenía un espíritu festivo y un trato exquisito con las personas, como parece desprenderse de las palabras del también abogado y catedrático de origen caldense Otto Morales Benítez. Cito a Otto Morales Benítez. Dice: como persona era un hombre muy grato, tenía un humor suave y fino, nunca incomodaba a la gente ni se refería con malos términos, sino que era viendo el lado amable de la vida. Esa actitud positiva del poeta fue la que le dio un aire fresco al grupo literario Piedra y Cielo, del cual fue su miembro más joven, aunque se cuenta que paradójicamente los demás integrantes del grupo le decían el viejo, quizá, pienso yo, por su forma formal en el vestir a la que hacía referencia Gabriel García Márquez. Entre los poetas más destacados de ese movimiento, del movimiento Piedra y Cielo, entre los poetas más destacados de ese movimiento lírico bautizado de esa manera por el crítico literario Juan Lozano, por la cercanía estética que encontraba entre los miembros del grupo con la poesía de Juan Ramón Jiménez, autor del libro Piedra y Cielo, se encontraban Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramírez, Jorge Rojas, Antonio Llanos, Tomás Vargas Osorio, Gerardo Valencia, Darío Samper y Aurelio Arturo, otro gran poeta colombiano que en alguna oportunidad por ahí tendremos la oportunidad de hablar de él. Se trató de un grupo que tuvo su presencia literaria dentro de las letras colombianas fundamentalmente entre las décadas del 30 y el 40. El poeta Carlos Martín, como señalé, fue el más joven del grupo, pero fue el último en fallecer. Su obra poética está compuesta por los siguientes libros: Territorio Amoroso, de 1939, Travesía Terrestre, 1943, Es la Hora, 1973, Epitafio de Piedra y Cielo y otros poemas, 1984, El Sonido del Hombre, 1986, Hacia el Último Asombro, 1991, Perdurable Fulgor, 1992, Habitante de Nuevo y Viejo Mundo, 1994.
1995, y la obra donde reúne su poesía Vida en Amor y Poesía de 1995. Su obra crítica está integrada por Las sombras de los días de 1952, Piedra y cielo en la poesía hispanoamericana de 1962, América en Rubén Darío 1972, Hispanoamérica, mito y surrealismo de 1986, Tomás Vargas Osorio de 1990, Otto Morales Benítez de 1995. En 1993 publicó la traducción, con un prólogo incluido, de El cementerio marino, la gran obra del poeta francés Paul Valéry. Sobre los poemas del libro Es la hora de 1973, dijo el poeta y traductor y ensayista ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, lo cito: se encuentran los de inspiración americana, en los que hay versos claves que contienen la verdad de nuestro continente, en sus más claros atributos, el viento universal, el hemisferio abierto sin color ni fronteras, la sed de libertad. Fin de cita. Mientras que Vicente Gervasi, uno de los más destacados poetas venezolanos del siglo XX, dijo de la poesía del piedracelista Carlos Martín, cito a Gervasi: la poesía de Carlos Martín parte del humano y los elementos reales que emplea completan mágicamente los irreales, hundiéndose así en los ámbitos del misterio y del milagro. Logra la corporeidad de lo incorpóreo, sangre, ojeras, amor, lo humano, son los tallos alimentando la corola, el color, la medida, el perfume, la creación. Estos elementos resuelven finalmente su mundo erótico. Ellos podrían constituir un peligro en una imaginación pobre, pero en Carlos Martín sirven de impulso y lo colocan en una profunda corriente cósmica, lo elevan y lo hacen tocar las diferentes zonas del misterio. Este poeta, que sigue las más nuevas corrientes poéticas, oye la voz del subconsciente y en su voluntad creadora logra darle los más sorprendentes toques y matices, dice entonces Vicente Gervasi, el gran poeta venezolano. Carlos Martín fue un gran lector, un estudioso profundo de la literatura, cuya obra está influenciada por múltiples escritores de diferentes épocas. Dentro de los europeos, por nombrar solo algunos, fue un gran admirador de los poetas españoles de la generación del 27 y de los franceses Paul Valéry y Paul Éluard, y también del checo Rainer Maria Rilke. Dentro de los poetas latinoamericanos admiró mucho a los chilenos, a Vicente Huidobro y su creacionismo, y a los dos grandes Pablos, a Pablo Roca y a Pablo Neruda. Para cerrar este acercamiento a la poesía de Carlos Martín, leeré algunos poemas escogidos de su magnífica obra. Comenzaré por Biografía, un poema fundamental dentro de su obra, donde la voz poética recorre líricamente algunos momentos de la existencia. Es un texto que de alguna manera funciona como una poética porque resume las características fundamentales de la concepción de la poesía que tuvo Martín a lo largo de su carrera como poeta. Biografía. Yo decía la espuma con alondras tibias, veía deshojarse la rosa blanca del silencio y con manos de humo cogía uvas en el huerto. Maduraba los días y esperaba el secreto de los nidos. Crecían las palabras hasta la altura de mi corazón y reía sin olvidar la peligrosa edad de las manzanas. Pero el inmenso caracol donde golpea la vida con nudillos de sangre refugió en el alba las primeras palabras de los hombres. Sabía del nacimiento y de las flores y el vuelo de los pájaros, pero quise explicarme el llanto de los niños. Tenía las manos humedecidas de rocío, pero quise teñirlas de un silencio de violetas marinas.
Sabía como una piedra rompe el sueño del estanque, pero quise despedazar mi sueño con un grito. Salté la tapia para esperar la lluvia. La vida estaba tendida a lo largo de la calle, con cabellera azul y frente de azar, pero también tenía una flor y una sonrisa de luto, unas alas tronchadas, unas manchas de sangre. Aún siento deseos de cambiar mis nubes por banderas, pero en la vida, sobre la vida, contra la misma. El color de la brisa, el temblor de la lluvia, la palabra contacto, el cuerpo de la música, la mujer como un ramo de flores en la arena, la tibia ternura de la espuma y los nidos, el roce transparente, los amigos celestes, la presencia del viento, el ala del crepúsculo, la soledad como una paloma dormida entre mis manos, los niños, de rocío con hambre, el encuentro de los hombres, el hallazgo de las flores y las frutas, el amor de la tierra, el horizonte y el mar. Sobre la arena el viento ha dibujado una figura en rosa o nieve. Un hombre como un pájaro se siente colores, deshoja la rosa blanca del silencio y rompe nota a nota el caracol marino. El segundo poema que leeré es el que se titula Voces de la Noche y lo voy a hacer en segundo lugar porque de alguna manera está relacionado con el primero. Se trata de un texto profundamente existencial donde están presentes algunos de los temas fundamentales que se encuentran regados a lo largo de su obra, como por ejemplo la soledad, el misterio de la vida y la ternura. Voces de la Noche está dedicado a Roberto García Peña. Inevitable es tocar ceniza de nuestra propia muerte, pero el terror, no obstante, nos permite gozar aún de ser y de sentir, de soñar y de entregar el corazón en canto a manos llenas. El viento en soledad nocturna lleva ecos de cielo y fragancias de bosque. Algo pasa temblando, algo agita el ramaje de la noche, algo como un beso que detiene la marcha de las estrellas. Señales hay de cimas próximas donde el alba descubre un orden mágico. Una soga invisible tira de mi corazón hacia el musgo que sigue creciendo hasta cubrir las puertas de la vida. Entonces, transparente, la ternura refleja en luz distante la aldea de la infancia, la sombra adolescente bajo las ramas altas y jóvenes manzanos, la realidad tocando el hombro del sueño, los ojos del asombro frente al mundo. Entonces, la nostalgia y la fidelidad de las raíces ordenan el regreso hacia el origen. Cuando a la madre se pregunta qué está haciendo tan sola en medio del océano, cuando nos acompañan viajeros invisibles, conocidos de otros tiempos, familiares de faz no borrada del todo, amigas definitivamente ausentes detrás de un bello resplandor. Todos, todos amados y soñados en honda, cotidiana eternidad. En el silencio entonces arde un fuego intermitente, parecido al que alumbra en el fondo del mar. Continuaré la lectura poética con tres sonetos que a lo personal me gustan muchísimo. El primero se titula Breve Historia, es un texto de profunda estirpe quevediana. Le sigue Armando inútilmente las palabras, un poema con toda la levedad y ensoñación de Gustavo Adolfo Bécquer. Y el tercero, La voz sobre el olvido, es un texto marcado por la ausencia, o si se quiere, por el dolor que genera la ausencia, otra temática también muy importante dentro de la obra del poeta. Breve historia. Vuelvo los ojos a la breve historia que alimenta mi sueño todavía. Torre en la niebla de la lejanía que contemplo entre ruinas ilusoria. No es justo que sustente la memoria tan débilmente lo que fuera un día, tanta furia de amor, tanta alegría, hoy convertida en polvo y en escoria. A veces, sin embargo, un latido de amor recorre el mundo si me empeño vanamente en huir de aquel olvido. A veces lo sepulto en un pequeño verso, pero regresa malherido, cayendo a tierra, tropezando en sueño.
El segundo soneto se titula Armando inútilmente las palabras. La vida en horas el jornal me paga, monedas hay que en ilusiones sumo, y que el ayer va convirtiendo en humo sobre el mañana que engañoso halaga. Presuroso me abrazo a sombra vaga, y en lucha diaria y en cuidado sumo, en amores y penas me consumo, sabedor de que todo al fin naufraga. Y sabiendo que el corto viaje encierra tanta miseria en el mundo tan pequeño, con palabras de amor, armado en guerra, me defiendo del tiempo en vano empeño, como quien se despeña hacia la tierra de alto muro de su propio ensueño. El tercer poema del gran poeta Carlos Martín, el tercer soneto, se titula La voz sobre el olvido. Soy la oscura mitad de tu existencia, fruto de llanto abierto en la penumbra, alondra vegetal que se acostumbra a la rama con sangre de tu ausencia. Sombra de una memoria sin presencia bajo la noche que tu llanto alumbra, abierto corazón que no vislumbra su cielo derrumbado a tu sentencia. Colmena de ceniza, dispersado palomar de la nostalgia, voz tardía de nocturno rumor atribulado, fuego de soledad y de agonía, donde la muerte en su musgo helado cubre la rama de la ausencia fría. El quinto texto que he seleccionado para leer es, para mí, el mejor poema de Carlos Martín. Se titula Otoño. Se trata de un texto profundo, reflexivo y a su vez entusiasta, donde la grandeza del amor, otro tema fundamental, se sobrepone a la angustia, a las pequeñas muertes cotidianas. Palabras más o palabras menos, el poeta parece querer decir en este bello texto que solo el amor basta para vivir, basta para ser felices. Así que les leo con muchísimo gusto el poema Otoño. Arregla los papeles, es ya tiempo. No temas el rigor del invierno, aún hay fuego. Arde un rescoldo de amor y al fulgor de la tarde nacen aún los besos, los poemas. Después de todo, mira, no importa. Hemos vivido al borde cotidiano del asombro. Una mirada basta. La voz con que te nombro basta para olvidar la muerte y el olvido. ¿Para qué regresar en busca de la aldea natal? El tiempo pasa. Si abres la ventana de nuevo, nace el mundo. Déjame que te vea a la orilla del alma, real, mía, cercana. Somos hambre, penumbra, testimonio de seres. Nada nos pertenece. Somos rumor profundo del prodigio que pasa. Escúchame, no esperes nada más. Mira, ama, despídete del mundo. Y ya nos vamos despidiendo también nosotros y voy a leer para cerrar esta serie de poemas de Carlos Martín justamente un poema de conclusión, otro soneto que lleva por título precisamente Última lección, donde con su voz clara y transparente el poeta reflexiona ante el inminente final. Última lección. Es tarde ya para aprender lecciones sobre este mundo, el más allá, la vida, la llegada a la tierra y la partida, la sinrazón de sueños y pasiones. Tarde para encontrar las soluciones al misterio de ser, a la honda herida de un delirio de amor, a la perdida fe en religiones, dioses y oraciones. Basta con recordar que el tiempo es breve para volver atrás. Cualquier asunto sin solución en vida es algo leve, que poco importa cuando estamos juntos al cierto abismo, cuando el hombre debe empezar a pensar qué es ser difunto. Solo me resta agradecerles a la Academia de Historia de Norte de Santander esta posibilidad que me dio de compartir a un gran poeta colombiano como es Carlos Martín. Y porque desde esta dirección de la Academia no solamente se apunta a recorrer la historia como un montón de fechas,
sino a ver a las manifestaciones artísticas como algo fundamental dentro de la historia, yo quise hoy traerles la poesía de Carlos Martín. Con muchísimo gusto me despido de todos ustedes. Les habló Fernando Cheli.